Me alegra mucho verlos y también me alegra ver a los que todavía no veo, pero ya sé que el ratito van a caer. Este, les recuerdo que estas conferencias de los miércoles son gratuitas, que no tienen afán proselitista para alguna religión, tampoco de atacar a ninguna religión. Tratamos solamente de analizar qué dice la Biblia sobre un tema en específico, ¿verdad? Después de la conferencia, lo pongo en el canal, en mi canal de YouTube, en donde quedan todas las conferencias, estas y otras, que son completamente libres para que las compartan, si consideran que valen la pena, ¿verdad? Entonces, hoy, como les comentaba, vamos a hablar del divorcio. Es la segunda conferencia sobre el Evangelio de Mateo. Y dado que la próxima va a ser un poco técnica, vamos a discutir quién es Mateo. Si Mateo es Mateo o Mateo no es Mateo. Pero eso será la próxima semana. En esta semana había quedado yo de platicar sobre dos temas. La unción en Betania es un tema interesante en Mateo que también está en Marcos, en Juan, y hay una unción muy parecida en Lucas, aunque no es en Betania. Lo importante de esa unción es quién la hizo, si María Magdalena o María de Betania, porque María Magdalena era de Magdala, 150 kilómetros al norte de Betania, y María de Betania, la hermana de Lázaro, pues era de Betania. Entonces, ¿quién de las dos era? Esa que ungió a Jesús. Pero bueno, no lo vamos a poder ver, porque eh, este, el tema del divorcio es un tema muy actual, muy espinoso, muy importante. Y bueno, Jesús trata este tema en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos. Y desde luego los reportes que dan Mateo y Marcos sobre este discurso de Jesús o sobre esta discusión de Jesús son diferentes. Entonces, ni modo, tenemos que afrontar esa diferencia y y no solamente la diferencia, sino también ver, ver qué dice. Porque como les decía yo en el comentario, mi resumen, mi interpretación del texto es que en el Evangelio de Mateo Jesús sí permite el divorcio seguido de nuevo matrimonio. Sí, claro, para los católicos, pues ahí viene la bronca, ¿no? Porque la Iglesia Católica nunca ha permitido el divorcio seguido de nuevo matrimonio. Se puede uno divorciar, es decir, separar, pero no se puede uno volver a casar, ni él ni ella. Eh, a veces existe lo que se llama anulación, pero eso no es una anulación, es que ese trámite es para demostrar que no hubo matrimonio. No que el matrimonio se anule o se deshaga, sino que no hubo. Entonces, si no hubo, pues ya no, ya no hay divorcio, ¿no? Pero el divorcio seguido de nuevo matrimonio en la Iglesia Católica ha sido un caballito de batalla. Y yo creo que en la actualidad, desde hace 100 años o tal vez más, ese tema la Iglesia Católica lo tiene que revisar, porque no es justo, no es humano y no es 100% bíblico. Jesús en el Evangelio de Mateo sí permite el divorcio seguido de nuevo matrimonio. Vamos a ver el texto. Estoy adelantando mis conclusiones para que sepan de qué se trata este, esta conferencia. Ahora, por otro lado, el texto que vamos a analizar es tan único, tan frágil, porque la palabra es frágil, y nosotros ahora tenemos mucha experiencia de que la palabra se puede tergiversar, se puede violar, se puede desfigurar de muchas maneras. Y la Biblia es palabra, y también se puede tergiversar, se puede desfigurar y es frágil.
Esta es mi interpretación que con mucho gusto, con mucho cariño y con mucha dedicación tengo para ustedes. Pero no es necesario que sea su interpretación. Para eso vamos a ver el texto, para que ustedes se queden con su interpretación del texto y con sus preguntas a su respectiva iglesia. Los ortodoxos sí aceptan un segundo matrimonio. Los protestantes también en general. Pues aquí en la historia de Enrique VIII, los protestantes en general, como no tienen el matrimonio como sacramento, sí es más fácil que acepten, aunque dignifiquen el matrimonio, es más fácil que acepten un segundo matrimonio después de un divorcio. Pero la Iglesia Católica ha sido muy constante en su enseñanza en contra del divorcio seguido de nuevo matrimonio. Porque el divorcio o la separación, desde San Pablo, desde Jesús, está claro. Hombre, si no pueden vivir en paz, ¿para qué están peleándose? Pero no se pueden volver a casar. Esa es la enseñanza. Bueno, entonces vamos al texto y vamos al grano. Miren, les voy a mostrar el texto de Mateo, de Mateo y de Marcos, ¿verdad? Es Mateo 19, 1, 9. Es el texto que nos interesa y que se refiere precisamente al Evangelio eh, del que estamos hablando en estas conferencias. Pero esta discusión de Jesús también está en Marcos. Y luego les pongo aquí otro texto de Mateo que es muy pequeñito y otro texto de Lucas que es muy pequeñito. Estos los vamos a ver al final, estos dos, que eh, coinciden con estos, pero en una parte muy pequeña. Vamos a leer el texto de Mateo, lo comparamos con el de Marcos y luego nos centramos en nuestro problema. Cuando Jesús terminó estas palabras, partió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Mucha gente lo siguió y los curó ahí. Se le acercaron unos fariseos, claro, está en Judea, ¿verdad? Y le preguntaron para ponerlo a prueba. Ya dice Mateo, es para ponerlo a prueba, para tentarlo. ¿Está permitido a un hombre despedir a su mujer por cualquier causa? Mira, aquí la pregunta. ¿Está permitido a un hombre despedir, o sea, divorciar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, ¿no han leído que el Creador los hizo desde el principio varón y mujer? Y aclaró, por esto el hombre dejará al padre y a la madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Bueno, ahí está. Es Génesis 2, 18 a 24. Así que ya no son dos, sino una sola carne. No separe el hombre lo que Dios unió. O sea, parece que está diciendo, pues no se vale el divorcio, ¿verdad? Parece que lo está diciendo y se va al Génesis al relato del Génesis 2, 18 a 24, ¿verdad? Cuando Adán dice, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por eso se llamará Isha, porque fue tomada del Ish. Y por eso, dice después en el versículo 24, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y hacen los dos una sola carne. Y luego Jesús añade, así que ya no son dos, sino uno solo, ¿verdad? Por tanto, no separe el hombre lo que Dios unió. Entonces ya está diciendo él que no acepta el divorcio. Es la pregunta, ¿está permitido a un hombre despedir a su mujer por cualquier causa? Pues por lo que vamos leyendo, Jesús dice no, con toda claridad, no. Le replicaron los fariseos. Entonces, ¿por qué Moisés mandó dar un acta de divorcio y despedirla? Ah, es una buena pregunta. Oye, aquí está tan claro ese texto del Génesis, ¿por qué Moisés nos permitió dar acta de divorcio y despedirlo? Les contestó Jesús, Moisés les permitió despedir a sus mujeres a causa de la dureza de su corazón, pero al principio en el Génesis no fue así. Les digo que quien despida a su mujer, no por impureza sexual, y se case con otra, comete adulterio. A ver, este es el versículo que vamos a analizar. Quien despida a su mujer, o sea, quien la divorcie,
no por impureza sexual, y se case con otra, de adulterio. Entonces lo que está diciendo aquí es que sí se puede despedir a la mujer cuando hay impureza sexual. O estoy leyendo mal. Quien despide a su mujer, no por impureza sexual, y se case con otra, comete adulterio. Oye, pero si hay impureza sexual, parece que la idea es, no es que si hay impureza sexual, entonces sí se puede divorciar y volver a casarse, ¿verdad? Y luego sigue en el versículo 10. Sus discípulos le dijeron, si esa es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Pero él les dijo, no todo el mundo puede entender esto, solo aquellos a quienes es concedido. Pues hay eunucos que fueron concebidos así en el seno de su madre, hay eunucos que fueron convertidos en eunucos por los seres humanos, y hay eunucos que se convirtieron a sí mismos en eunucos por el reino de los cielos. Que comprenda el que pueda comprender. Bueno, esa es digamos, la discusión, pero claro, en la discusión hasta el versículo 9 es con los fariseos, mientras que en el capítulo 10 pues ya son los discípulos los que le dicen, no hay mamá, pues todos eran casados. Entonces ni conviene casarse, si no puedo divorciarme, no, pues no se puede. Bueno, en el Evangelio de Marcos, el mismo acontecimiento es relatado de una manera un poquito diferente. Lo vamos a constatar. Después de que salió de ahí, se fue hacia la región de Judea y al otro lado del Jordán. Lo acompañaba mucha gente y como de costumbre les enseñaba. En esto, pues, es diferente de Mateo, ¿ven? Yo les pongo aquí en renglón con renglón lo que es similar, pero aquí Marcos dice que, como de costumbre, les enseñaba, cosa o detalle que no dice en Mateo. Bueno, se acercaron unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba, en esto coinciden los dos, si era lícito que hombre repudiara a su mujer. Esta pregunta no está en Mateo. Fíjense que aquí está, es más astuto Jesús, según los recuerdos marcianos, o sea, de Marcos. Él les preguntó qué les ordenó Moisés. En vez de que ellos digan, Moisés, ¿por qué, eh, ¿por qué Moisés nos permitió? Él les dice que les ordenó Moisés. Ellos le respondieron, Moisés permitió escribir un acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo, les escribió aquel mandato a causa de la dureza de su corazón. Pero desde el principio de la creación los creó varón y mujer. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y ambos forman una sola carne. De modo que no son dos sino una sola carne. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. En casa, añade Marcos, los discípulos le preguntaron de nuevo sobre aquello, y Jesús les dijo, si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, adultera. Y ahí termina ya el tema. Entonces Jesús, digamos, en la impresión general, es que no acepta el divorcio porque dice el hombre y la mujer forman una sola carne. ¿Mm? Así fue desde el principio. Y Moisés, pues, permitió eso porque pues, les tenía que dar permiso de algo, ¿verdad? Tenía que ablandarse. Pero al principio no fue así. Esto es muy interesante porque imagínense que Jesús está hablando con fariseos que conocen la ley, pues se dedican de por vida a estudiar la ley. Y en la ley, Moisés permitió el divorcio. Ahorita vamos a leer el texto. Entonces dicen, ok, tu interpretación de Génesis es que no se puede, pero Moisés nos dijo que sí se podía. Entonces está, digamos así, Moisés contra el Génesis, o más bien contra tu interpretación del Génesis, porque Moisés en la ley es muy claro que sí se puede divorciar por cualquier motivo. Entonces, como ven, está la ley contra la ley, o Dios contra Dios, como quieran, ¿verdad? Es decir, la ley de Moisés contra la interpretación del Génesis que hace Jesús.
pero los judíos siempre aceptaron el divorcio. Bueno, entonces, ahorita voy a mostrarles el texto de la ley, es del Deuteronomio 24:1-4, ¿verdad? Que dice así, ese es un, ese es un texto que vamos a leer completo porque es tremendo, tremendo, salvo su mejor opinión. Dice, si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, y resulta que esta mujer no halla gracia a sus ojos, porque descubre en ella algo que le desagrada. ¿Qué es algo que le desagrada? Pues cualquier cosa. Miren, cuando a un hombre le gusta más una mujer que su esposa, ya le desagradó algo de su esposa. Es que ella tiene una naricita muy linda. Ah, entonces la de mi esposa me gusta menos. Hay algo que no me agrada, ¿verdad? U otras cosas, ¿no? Es que ella sonríe angelicalmente, en cambio mi esposa está chimuela. Pues ya descubrí algo en mi esposa que me desagrada. Entonces, aquí la razón dice, si descubre en ella algo que le desagrada, le redactará un libelo de repudio, se lo pondrá en su mano y la despedirá a su casa, de su casa. Si después de salir y marcharse de casa de este, se casa con otro hombre y luego este otro hombre le cobra aversión, le redacta un libelo de repudio, lo pone en su mano y la despide de su casa. O bien, si llega a morir este otro hombre que se ha casado con ella, el primer marido que la repudió no podrá volver a tomarla por esposa después de haberse hecho ella impura. Ya se fue con otro, entonces ya es impura. Bueno, el texto está redactado, bueno, voy a decir cómo debe ser, machista, es machista, está redactado desde el punto de vista del hombre como si el varón fuera el único que cuenta en el matrimonio. Porque aquí dice, si un hombre toma una mujer, bueno, un hombre toma una mujer, también la mujer toma marido, ¿no? Pero bueno, si un hombre toma una mujer y se casa con ella y resulta que esta mujer no haya gracia a sus ojos, él la puede despedir porque algo le desagrada. Ella, la mujer, no puede repudiar al varón. En el Antiguo Testamento, la mujer no puede divorciarse del varón. El varón puede divorciarse porque él vio en ella algo que le desagrada. ¿Qué puede ser algo que le desagrade? Esta chimuela. Y eso basta para que el varón pueda despedir a su mujer. Entonces, claro, los fariseos de la época de Jesús, esto es la ley de Moisés, porque bueno, es la Torah, ¿no? Está en el Deuteronomio. Los fariseos del tiempo de Jesús tenían dos escuelas principales, ¿no? Una, la de Gilel, que decía, cualquier motivo que desagrade a un varón es suficiente para despedir a la esposa. La escuela de Gilel. La escuela de Shammai, otro rabino, Shammai, decía, no, no, es que tiene que ser algo muy serio para que por ese desagrado la despida. Y entonces, no, es que que se dejó engordar muy feo, que le grita, que le... Y entonces ya había asegúnes, ¿verdad? Ya no era cualquier cosa que le desagradara, sino alguna cosa seria. Y en eso se discutían los rabinos de tiempo de Jesús. Y entonces, volvemos a nuestro texto, y Jesús dice en principio que no se acepta el divorcio, porque desde el principio Dios los hizo varón y mujer, deja al varón a su padre y a su madre, se une a su mujer y hacen una sola carne, ¿verdad? Pero entonces, cuando viene la pregunta de, bueno, pero Moisés nos permitió, así, pero eso fue por su corazón duro. Y luego se entra aquí la enseñanza, ¿verdad? Quien despida a su mujer, o sea, quien la divorcie, no por impureza sexual y se case con otra, comete adulterio. A ver, ustedes tienen sus neuronas, su inteligencia, su formación y pueden entender este versículo. Lo que yo entiendo aquí es que
Si hay impureza sexual, sí se puede despedir, sí puede haber divorcio y casarse de nuevo. El problema, aquí son tres cosas importantes. Primero, el divorcio por impureza sexual y luego un nuevo matrimonio. ¿Mm? A ver, vamos a ver qué dice Marcos. En esa misma discusión, ven, en ese mismo momento, Marcos dice, si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Bueno, aquí no dice esto. Aquí está muy claro. Si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Ya está. No puede uno repudiar a su mujer y volver a casarse. A lo mejor sí puede uno repudiar, o sea, separarse, pero no volver a casarse. Esa es la enseñanza de Pablo, ¿verdad? En la primera carta a los Corintios, capítulo 7. Si no se entienden varón y mujer, pues que se separen, pero no se pueden volver a casar. Lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 7. Y es lo que dice aquí Jesús en el Evangelio de Marcos. Vamos a leer este texto que es también de Mateo, ¿eh? Ojo, ojo. Mateo, el mismo que escribió acá, en 5:32, Jesús vuelve a decir esto de una manera muy sintética. Jesús dice, yo les digo, todo el que despide a su mujer, excepto por impureza sexual, hace que ella adultere. Y el que se casa con una repudiada comete adulterio. Faltó algo aquí, faltó algo. Es decir, y se case con otra. Porque lo que dice Jesús en Mateo es, todo el que despide a su mujer, excepto por impureza sexual, hace que ella adultere. Ah, pero no está hablando de nuevo matrimonio. ¿Qué tal si él despide a su mujer por impureza sexual, pero no se casa? Ah, de todas maneras, aunque no se case, hace que ella adultere. Ya, no él, porque ya no, él no se volvió a casar, pero hace que ella adultere y el que se casa con una repudiada comete adulterio. Ah, caray, entonces el que se casa con una repudiada comete adulterio. ¿Por qué? Pues porque no se puede divorciar a menos que haya impureza sexual. Bueno, es el mismo Mateo el que tiene estos dos casos, nada más que aquí habla y se case con otra, y aquí no habla de ese nuevo matrimonio, ¿verdad? Habla del matrimonio de la mujer, no del que la divorció. Y luego Lucas que no ha aparecido para nada, porque Lucas no reporta esta discusión que traen Mateo y Marcos, Lucas no la reporta. Pero en 16, 18, Lucas dice algo sobre el tema. Bueno, Jesús dice en Lucas, todo el que repudia a su mujer y se case con otra comete adulterio, y quien se casa con una repudiada por su esposo comete adulterio. Es muy similar a Marcos, no habla de la excepción. Esta es la excepción. Aquí, aquí literalmente dice no por impureza sexual, pero se entiende que es excepto por impureza sexual. Entonces, ¿qué pues? ¿Sí o no? Mayoría de votos. Marcos dice que no, no puede uno repudiar a su mujer y casarse con otra. Lucas dice, no puede uno repudiar a casarse con otra, y Mateo dice que sí, si hay impureza sexual. Y esto lo dice dos veces, una vez acá y otra vez acá. Sí, Jesús. Gracias, doctor. Oye, dos cosas. Del griego, dice exactamente lo mismo, impureza sexual. Ahorita Y vamos a eso. dos, qué significa impureza sexual para efectos bíblicos? Ah, ese es Jesús. Eso es lo que tenemos que discutir, con el texto bíblico, con el texto bíblico, porque si ustedes han visto su Biblia, ahí la mayoría de las Biblias dicen no por fornicación.
o excepto por fornicación. Pero quién sabe qué sea la fornicación. Mm. Yo lo traduje así, no por impureza sexual, y ahorita hablamos de esa traducción. Bueno, lo importante aquí es que Mateo pone una excepción, ¿verdad? Ahora, le- les voy a explicar cómo se ha leído este Evangelio de Mateo. Bueno, lo primero que les tengo que decir es que este texto de Mateo 19:9, lo voy a decir de esta manera, ustedes tengan la bondad de perdonarme. Está enterrado para la Iglesia Católica. La Iglesia Católica parece que no lee este texto, porque lo que este texto dice es muy serio. Si hay impureza sexual, sí puede haber divorcio seguido de nuevo matrimonio. Y claro que como con Jesús viene la pregunta, bueno, ¿qué es una impureza sexual? Bueno, todos sabemos que es una impureza sexual. ¿Qué tal si yo violo a mi esposa o le exijo un tipo de relaciones que ella no está dispuesta a tener? O sea, hay una impureza sexual mía. Entonces, sí puede haber divorcio seguido de nuevo matrimonio. Es lo que dice Mateo, ¿verdad? Por lo que yo leo. Ahora, este texto se ha leído de cinco maneras diferentes, o muchas, pero yo aquí tengo en la cesera cinco. La primera es que el texto hay que entenderlo así. Quien despida a su mujer, es que me tengo que ir al otro asunto de que tú estabas hablando, Jesús. Lo voy a explicar primero. En realidad, aquí dice me, que quiere decir no, epi, que quiere decir por, y la impureza sexual en griego es porneia. En griego esa expresión es me epi porneia. ¿Qué es la porneia? Bueno, todos sabemos que la palabra porné significa prostituta, de ahí viene pornografía. Eh, Porneia, bueno, este, quiere decir pornografía. De hecho, la palabra, eh, la palabra porneia traduce a saná o soné. Soné quiere decir prostituta, soné en hebreo, soné. El verbo saná es prostituirse o prostituir, el verbo saná. Y en griego lo traducen siempre con porneuein, o por el verbo porneuo, o derivado sustantivo, porneia, que equivale a prostituirse, ¿verdad? Pero aquí no queda la palabra, la traducción prostituirse, porque les digo quien despida a su mujer no por prostitución o por prostituirse y se case con otra comete adulterio. Es que una mujer en la cultura de la época, una mujer no se podía prostituir siendo casada. Una mujer casada que tiene relaciones sexuales con alguien que no es su marido es adúltera, adúltera. Y el adulterio se castiga con la muerte. ¿Mm? Entonces, aquí no quiere decir la mujer no se prostituye, porque, bueno, si la mujer se prostituye hay que matarla, ¿no? Cuando van a apedrear a aquella mujer, fue sorprendida en flagrante adulterio, lo recuerdan. Y el castigo era la muerte a pedradas de la adúltera y del adúltero. Entonces, una mujer no puede eh, alegar, por ejemplo, o un hombre no puede alegar, la voy a divorciar porque ella se prostituyó. No, si ella se prostituyó es rea de muerte. Y también se puede cambiar hacia varón, ¿verdad?
Él se prostituyó, se fue con otra y es reo de muerte, es adúltero, ¿verdad? Eh, entonces aquí, porneia no puede traducirse como prostitución. No quiere decir adulterio, ¿eh? No, la palabra adulterio es moigeuo o moigeuein en griego. En hebreo es naaf. Eso es cometer adulterio, adulterar. Y el adulterio se castiga con la muerte. Y ese verbo, naaf, existe en hebreo y existe en griego. Y aquí no se utiliza el verbo adulterar. No se utiliza el verbo mougeuein. No, se dice me epi porneia, no por porneia. Pero la porneia no puede ser prostitución. No. Que es, digamos que sería el equivalente. Pues no es lo mismo prostituirse que adulterar, ¿eh? El adulterio es para un hombre, en la época de Jesús, para un hombre irse con una mujer casada. Eso es adulterio. O para una mujer ir con un varón. No, para un varón ir con una mujer casada. Eso es el adulterio. Eh, y mueren los dos, tanto el varón como la mujer. Ahora, la mujer, perdón, el varón puede ir con mujeres no casadas, es decir, con prostitutas. Eso sí está permitido. No, aunque no se aconseja, sí está permitido. En todo el Antiguo Testamento, la mujer, el varón puede ir con una mujer no casada, estando él casado. Pero una mujer casada no puede ir con un varón no casado, porque ella sí es adúltera. Bueno, si era la ley, ¿no? Entonces, aquí ellos le dicen, ¿puede uno despedir a su mujer por cualquier razón? Y ya ven que está pensando en lo que mandó Moisés en la ley, ¿no? Si hay cualquier cosa que te desagrada, la divorcias y la envías a su casa. Pero Jesús dice, quien despida a su mujer, excepto por impureza sexual, y se case con otra, comete adulterio. Aquí no dice, excepto por adulterio, porque eso es la muerte, la pena de muerte. Entonces, excepto por prostitución, no, porque una mujer casada no puede prostituirse. Es adúltera y tiene que ser matada a pedradas. Entonces, aquí esa palabra porneia no se refiere ni a prostitución ni a adulterio. Mi manera de traducirla en el Nuevo Testamento en general es impureza sexual. No es una impureza cualquiera, una impureza de que dije mentiras, de que me llené de cólera y estoy impuro, o de X. No, no, no. Impureza sexual. Entonces, cuando en el matrimonio, es lo que yo leo aquí, cuando en el matrimonio hay impureza sexual, puede deshacerse el matrimonio y los cónyuges se pueden volver a casar. Lo que leo ahí. Esta excepción no está en Marcos, no está en Lucas, sí está en Mateo 5:32, pero aquí no habla de nuevo matrimonio, repudia. En cambio, aquí sí, ¿verdad? O sea, aquí, bueno, pues yo repudio, me separo, pero no dice que me vuelva a casar. En cambio, aquí dice, sí dice eso. Sí. Entonces, eh, esa palabrita porneia es mágica. Aquí es la palabra clave, porneia. Ahora vamos a leer este texto de 5 formas diferentes. La primera, sí, Javier, sí, Gerardo. la parte de la otra palabra griega que está ahí en el verso 9 es moihatai. ¿Cómo se traduce entonces? Ah, Moi, no, 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 a ver, perdón, es sí, sí, es, ese es el verbo moigeuo, moigeuein, pero Mateo 19:9 dice, Mateo 19:9 dice, Lego de Egemin, Jotijos an Apolise, Telginai Cautu, me epiporneia, no por impureza sexual,
y se casa con otra, y entonces al final sí dice, comete adulterio, con ese verbo. ¿Sí? Oye, sí, Aquí, gracias. Es aquí, todo. aquí sí, es muy Hewing. Si se casa con otra, comete adulterio, a menos que haya habido impureza sexual, ¿verdad? Bueno, entonces, es que un segundo. Una primera manera, les voy a decir cinco, y voy a tratar de ser muy clarito. La primera manera es, les digo que quien despida a su mujer, no hablo del caso de adulterio, es lo que dice, lo que diría aquí. No hablo del caso de adulterio porque en el caso de adulterio hay pena de muerte, ¿verdad? Entonces, ¿de qué hablo? Pues de cualquier otro caso, ¿sí? Quien despida a su mujer, no hablo del caso de adulterio porque el caso de adulterio exige pena de muerte. Entonces, hablo de cualquier otro caso. El que despida a su mujer y se case con otra comete adulterio. Esta manera es exactamente la misma, ¿verdad? Lo que aquí diría es, no estoy hablando del adulterio, porque el adulterio se castiga con la muerte, estoy hablando de cualquier otra causa. Ah, pues ya está volviendo a esto. Si uno repudia a su mujer por cualquier causa y se casa con otra, comete adulterio. Eso en contra de lo que dice el Deuteronomio, porque el Deuteronomio dice, encuentra algo que le desagrada, la puede despedir. Jesús dice, no es por ninguna causa. El adulterio no, porque el adulterio es pena de muerte. Entonces no puedo estar, Jesús no podía estar hablando de eso porque ya sabíamos todos que era pena de muerte. Entonces cuando dice, no por adulterio, sino me refiero a que cualquier otra causa, ah, ¿eh? Esa es la primera manera de leerlo, que es lógica, muy clara, pero en realidad, bueno, el resultado al que llegamos es exactamente igual que este. Otra manera de leerlo es la que siguió San Jerónimo. San Jerónimo leyó esto y lo interpretó así, Mateo 19:9. Quien despida a su mujer, no, eh, no por impureza sexual, y se case con otra, comete adulterio. Este, no por impureza sexual, está unido con lo anterior, pero no con lo que sigue. Fíjense, quien despida a su mujer, no por impureza sexual, porque por impureza sexual sí se puede despedir a la mujer. ¿Sí? Pero esto, no por impureza sexual, está ligado a lo anterior, pero no a lo que sigue. Y se case con otra, comete adulterio. Entonces, aquí lo que dice es, se puede despedir a la mujer por impureza sexual, pero si se casa con otra, no. O sea, se puede haber divorcio, pero no seguido de nuevo matrimonio. O sea, volvemos a lo mismo. Es la manera como lo leyó Jerónimo. No por impureza sexual, lo junta con lo anterior, pero lo desliga de lo que sigue. ¿Sí? Y entonces el resultado es, pues quiere decir lo mismo que esto. San Agustín, amigo de San Jerónimo, allá en el 400 después de Cristo, dice, no, 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 aquí lo que pasó es lo siguiente, fíjense, les dijo, quien despida a su mujer, no estoy hablando del caso de impureza sexual, de eso vamos a hablar otro día, y se case con otra, comete adulterio. Entonces, esto queda como entre paréntesis, queda como tachado, ¿ven? Lo que Jesús quiso decir es, quien despida a su mujer y se case con otra, comete adulterio.
Y no estoy hablando ahorita del caso de impureza sexual, de eso voy a hablar pasado mañana en la siguiente conferencia, pero resulta que nunca más volvió a tocar el tema. Entonces, San Agustín logra lo mismo que San Jerónimo, que esta frase quede sin conectarse ni con lo anterior ni con lo posterior. La otra, ya van tres, ¿verdad? La otra manera es la que yo encuentro en el texto, ¿verdad? La que yo encuentro en el texto. Aquí lo que dice el texto es que si hay impureza sexual, puede haber divorcio seguido de nuevo matrimonio. Adulterio, prostitución, homosexualidad. Disculpen, divorcio. Es un librito que yo escribí. Yo escribí y se lo voy a regalar. Ahorita se lo pongo en el chat. Entonces, la cuarta forma de leer el texto es como yo la leo, ¿verdad? El texto dice que si hay impureza sexual, puede haber divorcio seguido de nuevo matrimonio. Eh, y la otra forma de leerlo, es que lo tengo que ver, ya se me olvidó, pero son 5. Ah, es que la porneia o la impureza sexual sea un tipo de matrimonio prohibido en tiempos de Jesús. Por ejemplo, con mi primo hermano o con mi hermana, ¿verdad? Yo me caso con mi media hermana, hija de mi mamá, pero no de mi papá. Hay ciertos matrimonios prohibidos por parentesco. Entonces, ese tipo de matrimonios prohibidos sí es verdad que reciben el nombre de porneia, en algunos casos, en la Biblia. Entonces, aquí lo que Jesús estaría diciendo, quien despide a su mujer, excepto el caso de que haya sido un matrimonio ilegítimo, ilegal, y se case con otra, comete adulterio. Entonces, como claro, Jesús está hablando no solamente a judíos, sino también a los paganos que han aceptado la fe. Entonces, entre ellos podía ver quién se había casado con su media hermana, por ejemplo. Y entonces, a ellos Jesús les dice, quien despida a su mujer, excepto el caso de matrimonio ilegítimo y se case con otra, comete adulterio. Pero entonces ya se trata de un matrimonio que en el cristianismo no vale. Yo me casé con mi media hermana, no vale tu matrimonio. En ese caso sí te puedes divorciar y volver a casar, ¿verdad? Claro que aquí no me gusta esa interpretación porque esa discusión supone que el matrimonio es válido, no que el matrimonio es falso. Se supone que el matrimonio es válido. A ver, yo puedo divorciar a una mujer con la que estoy casado legal y legítimamente, y la respuesta de Jesús es, en un principio es no, basado en Génesis, luego viene la consideración de lo que dijo Moisés, y luego viene este versículo, ¿verdad? Quien despida a su mujer, no por impureza sexual y se case con otra, comete adulterio. Algunas traducciones dicen, bueno, muchas traducciones dicen aquí no por fornicación. Les digo, quien despida a su mujer no por fornicación, o excepto el caso de fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Fornicación, pues apunta más bien a prostitución. Fornix eran los arcos donde estaban las prostitutas, eso viene del latín. Sí, pero no queda, porque una mujer casada, si se va con otro, si se prostituye, es adúltera, no solamente prostituta, no es solamente pornella. ¿Mm?
es adúltera, y eso se castiga con la muerte. Entonces, cuando dicen, excepto el caso de fornicación, a menos que en el cristianismo, Jesús dijo que esté libre de culpa, arroje la primera piedra, Jesús esté diciendo en este caso, abolo la pena de muerte para los adúlteros, ¿verdad? Pero en caso de que haya adulterio, sí puede haber divorcio seguido de nuevo matrimonio. Sí, pero eso no es lo que dice, porque aquí no se utiliza la palabra adulterio, aquí no dice no, excepto el caso de adulterio. No, para adulterio existe un verbo, una palabra que sí existe en griego y sí se utiliza, pero no es esta. Aquí dice porneia, no adulterio. Entonces, bueno, ahí están los caminos de interpretación. ¿Qué pasa en la historia de la iglesia? Pablo dice, no hay nuevo matrimonio, no se permite. Puede haber separación, es decir, divorcio si quieren, pero no nuevo matrimonio. Los primeros padres de la iglesia eran muy duros en esto. La teología de la iglesia ortodoxa sí acepta un segundo y puede que a un tercer matrimonio, válido, sacramental, legítimo, después de un divorcio, es decir, un divorcio después un segundo matrimonio. Con las iglesias reformadas, protestantes, claro que hay matrimonios que terminan en divorcio y puede haber otro matrimonio, porque para ellos el hecho de que el matrimonio no sea un sacramento, pues no que le quite dignidad al matrimonio, no, pero le quita esa sacralidad, esa carga de un nexo que existe entre varón y mujer que no se puede deshacer mientras vivan. Claro, dice Pablo, cuando muere un cónyuge, el otro queda libre ya para, sí se puede volver a casar, pero cuando muera un cónyuge. Este, entonces, a resultas de esto, la Iglesia Católica es la más severa, es la más severa en esto de no aceptar un nuevo matrimonio después de un divorcio. Puede haber la separación, pero no un nuevo matrimonio. Si hubo matrimonio, ya decía yo al principio que muchos discuten, cuando quieren separar, como Fox y Martita, ¿verdad? Estaban casados, pero anularon su matrimonio anterior. Eso de anularon es malo el verbo, ¿no? Está impropio, porque no quiere decir que el matrimonio se haya anulado, es que se declaró inexistente. ¿Ven? Un matrimonio es inexistente si yo soy estéril, pero no le digo a mi novia, ¿verdad? Nos casamos y luego, no, ya estamos casados, yo soy estéril, pero ya estamos casados, ya te amolaste. No, ese sí es un motivo de nulidad. O sea, un vicio en el origen que impide que el matrimonio se haya hecho. En realidad es tan serio el matrimonio que ya no voy a meter en teología del matrimonio, pero sí quiero decirles que desde mi punto de vista, la teología del matrimonio es algo que la Iglesia Católica tiene que revisar profundamente ya. Yo he tenido contacto con mucha gente que está en la situación de un segundo matrimonio y se sienten en general rechazados por Dios, cuando no en pecado, casi con un pie en el infierno. Wow, eso es injusto. Sobre todo, yo creo que este versículo de Mateo 19:9 tiene que ser iluminado, puesto con letras de oro en las iglesias, para renovar esa teología del matrimonio tan dura, tan vieja, tan caduca, tan antimoderna. Y no estoy diciendo que la teología tiene que cambiar conforme cambian los tiempos. No, yo estoy en Mateo 19:9. Oye, Javier, pero Mateo 19:9 pone una excepción, que luego también la pone Mateo 5:32, que no ponen ni Marcos ni Lucas. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? Yo creo que hay que hacerle caso a
todos. Ellos son diferentes. Y aquí no es que Mateo me esté dando su opinión, Marcos su opinión y Lucas su opinión. Los tres me están diciendo lo que Jesús dijo y me lo dicen de manera diferente. Entonces, ¿qué dijo realmente Jesús? No lo sabemos. Ahora que lleguemos allá, le decimos, a ver, ¿qué dijiste el día aquel que te preguntaron? Pero eso va a ser más después. Ahora lo que tenemos que tener claro es que hay diferentes enfoques y, si me lo permiten, diferentes puntos de vista de los evangelistas sobre lo que Jesús dijo. Y eso se vale, tener diferentes puntos de vista. Al grado de que yo sí creo que el divorcio debe permitirse seguido de nuevo matrimonio por motivos serios, no hacer del matrimonio una jugarreta fácilmente este, destruible. No, no tomar en serio el matrimonio a no casarse, pues mejor. Si no se toma en serio para que se casan, ¿verdad? Pero para muchos católicos es un martirio vivir en un segundo matrimonio o en un tercero, es un martirio. Y yo creo que desde el punto de vista de Mateo 19:9, se puede abrir a la diversidad. ¿Por qué todos tenemos que vivir y pensar igual? Si ellos, Mateo, Marcos y Lucas, no pensaron igual. Bueno, como ven, es un tema que merece eh, la conferencia de hoy. Yo sé que esto es difícil de tragar para muchos, sobre todo católicos que han vivido y que han mamado y que han crecido con esta idea eh, increíblemente fija de la Iglesia Católica, ¿no? Eh, yo no quiero meterme en teología, ni en sociología, ni en psicología, porque además de que no es mi ambiente, pues no, enseño las orejas rápido. Estoy en lo que dice la Biblia, y en este caso en un versículo, Mateo 19:9. Ese versículo, fíjense que lo que les dije al principio no fue broma. En la Iglesia Católica, en la Iglesia Cristiana, este versículo fue sepultado. Cuando se hablaba de Mateo 19:9, ¿saben qué texto se ponía? ¿De qué se hablaba? ¿De este o de este? Esta excepción no le gustó a Jerónimo, y Jerónimo, como dije, me junta esto con lo anterior, pero no con lo que sigue. San Agustín me lo pone entre paréntesis y me lo anula. Es decir, no les gustó. Y yo, Javier, yo siento que Jerónimo, Agustín y otros autores, incluso contemporáneos, quieren callar al texto. Quieren que el texto diga lo que no dice, o más bien no quieren que el texto diga lo que dice. Esa es mi opinión. Ahí está el texto. ¿Es contradictorio? Sí, pero es un texto del Evangelio, de Mateo. ¿Por qué no hacemos una teología más evangélica acerca del matrimonio? Bueno, ahora abro mis brazos y ustedes me crucifican. Hola. Hola, Sí, bueno. Jesús. A ver, Perdónenme un Mateo. segundo. Perdónenme un segundo. Les voy a poner este, el texto. Ese texto que les es un librito que escribí hace varios años y eh, que
está en tres tomitos, y ahora les estoy mandando el tomo 2. El tomo 2 que se llama Mujer, Levirato, Divorcio y Concubinato. La serie es Amor y Sexo en los Tiempos Bíblicos. Y el tercer tema de este segundo librito es el divorcio, donde trato esto de una manera más, bueno, por escrito, ¿verdad? Larga. Ya lo vieron, está en el chat por si lo quieren bajar. Discúlpame la interrupción, Jesús. No, gracias, doctor. Mira, bueno, primero, pues muy ilustrativa, interesante, como siempre, tu conferencia. En relación al versículo que estábamos ahí platicando, yo veo, bueno, varias hipótesis, pero la primera, que, bueno, es contundente en los tres que nos enseñaste, es que sí se da la posibilidad del divorcio. O sea, el primer párrafo es contundente, ¿no? O sea, sí hay forma de despedir a la mujer, ¿no? Dependientemente de que sea o no por ella. Y el último punto dice que el que se case con otra, perdón, comete adulterio, ¿no? Pero eso ya es como consecuencia de, o sea, el primer párrafo todos coinciden, bueno, los tres coinciden de que sí hay posibilidad de despedirla, ¿no? O sea, la excepción que estuviste explicándonos, pues no deslegitima el primer punto, que es que existe la posibilidad del divorcio, ¿no? O sea, esa es como mi primera conclusión, de que el texto es muy claro, de que sí existe la posibilidad del divorcio, bueno, de que despide el hombre a la mujer. De las cinco opciones que mencionabas de la excepción, eh, no sé, yo me iría con la sexta que platicabas, que para mí sí pudiera ser un tema de prostitución, ¿no? Como una trampa legal que está señalando Jesús, de que, bueno, si bien es cierto que si hay una prostitución, pues tendríamos que lapidarte o una cuestión de pena de muerte. Sin embargo, bueno, pues como no se puede, como tú la estás aceptando, ¿no? O sea, si tú estás permitiéndola sabiendo que tendrás que denunciarla por una cuestión perdón, de prostitución, pues lógicamente pues es una trampa legal en que te estoy poniendo, ¿no? O sea, excepto que sea prostitución, pero como la prostitución va por otro lado y la estás consintiendo, pues lógicamente no se da. Entonces, por eso es para mí como una trampa legal que está señalando Jesús, ¿no? O sea, si hay divorcio, si se da la prostitución, pues entonces ya cometes el adulterio. Entonces, yo lo leo así como esa sexta parte que mencionabas, ¿no? Pero bueno, para mí lo más claro que Sí, fue de la expresión es que sí está permitida el divorcio, bueno, la despedida que hace el hombre de la mujer. sí, esta última parte, sí, lo importante, aquí hay que tener en cuenta, Jesús, es que cuando dice no por impureza sexual, que yo traduzco así, pero que Ujú, puede traducirse como prostitución, me epi porneia, dice porneia, no dice ujú. adulterio. Adulterio dice después. El que se case con una, comete adulterio. Ah, sí. O sea que sí existe la palabra adulterio y sí existe la palabra porneia y que son diferentes. Entonces, Claro. eh, esta lectura que, que identifica a Mateo y Marcos diciendo, no, es que ahí lo que quiere decir es que no estoy hablando del caso de adulterio porque ese es pena de muerte, entonces estoy hablando de los otros demás casos. No, Ojo, ese argumento no es válido porque no está hablando de adulterio, es decir, dijo no epiporneia. ¿no? De No, prostitución, ¿no? sí, sí, Ujú. no dijo el caso de adulterio. Entonces, por ese lado, híjole, yo veo que el texto no, también la prostitución. O sea, claro, a menos que sí, Jesús esté diciendo nada de apedrear y nada de matar, entonces, en el caso de que haya adulterio, y ahí ya se equivaldrían las cosas, el caso de que la mujer se prostituya o la pareja se prostituya, en ese caso, sí puede haber, no creo que sea, o sea, es una posibilidad,
pero no creo que Jesús haya, digamos, este, porque no se dice en ningún momento la anulación de la ley del adulterio, ¿no? Es decir, ¿no? tal vez si eso hubiera querido decir Mateo, Marcos o Lucas, hubieran profundizado en esa temática, ¿verdad? Pero claro, el acontecimiento de la adúltera que iba a ser apedreada hasta la muerte, Jesús dijo, yo tampoco te condeno. Que ese es un argumento a favor de lo que estás diciendo. Sí, pero más es lo que mencionaba, ¿no? La prostitución como tal, no el adulterio, ¿no? En términos de, del- de cómo se tradujo o la palabra principal, ¿no? Aquí se está hablando de prostitución. Y si Sí, hay un consentimiento, una aceptación del esposo, pues no puedes alegar en defensa propia estas situaciones que tú mismo provocas o aceptas, ¿no? yo creo que, perdón, pero si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir? Mi traducción es mejor, o sea, me aferro a mi traducción, no por impureza sexual, o sea, el matrimonio es tan santo que implica una pureza sexual. Y si un cónyuge exige a su cónyuge ciertas conductas, actividades, o tiene por su parte ciertas actividades sexuales inmorales, que digamos, esas actividades sexuales inmorales deshacen el vínculo matrimonial. Yo, yo creo que, yo creo que ese es el sentido del texto. Si yo, perdón Sí. que sea burdo, pero yo Yo- exijo a mi pareja tener una relación sí. sexual anal y mi esposa no quiere, yo digo, no, pues eres mi esposa, ¿no? Y entonces la obligo. Ese acontecimiento es equiparable a una violación, es una inmoralidad sexual. Y estoy Mm, violando el matrimonio y estoy rompiendo nuestro matrimonio. sí. Ahora, esa inmoralidad sexual puede ser que yo me vaya con otras mujeres prostitutas o lo que sea. También estoy faltando digamos, a la santidad moral sexual del matrimonio. Y si alguien falta a eso, el vínculo se deshace. Y se Que lo puede. estaba Es permitido. lo que yo leo, ¿verdad? Ujú. Maestro, Jerónimo. Jerónimo es sacerdote biblista, entonces el que tiene experiencia tratando estos casos con la gente, pero además es dogmático. Entonces, en ese campo yo no me quiero meter porque es algo tatemao. Además, no es mi fuerte, ¿para qué me meto en eso? Pero Jerónimo es biblista y es dogmático. Además de ser sacerdote, yo lo insisto porque pues, sí que tiene contacto con la gente y sí que percibe la problemática matrimonial contemporánea. Jerónimo, tienes apagado tu micrófono. sí, ¿se escucha? Y ahora sí. Maestro, yo pienso que de este capítulo salen muchos temas, pero uno de los temas fundamentales es la moral cristiana, o sea, la moral, sí, lo que la moral cristiana puede ayudar. Y yo pienso que más que deshacer lo que puede ayudar a la persona y sobre todo hay tantos momentos en el cual se puede ayudar a la persona y habrá cosas que son, digamos, como dice Pablo, ni mencionarlas, cosas que son, ya tú lo decías anteriormente, y hay experiencias dolorosas. Entonces, pienso que el hecho eso de decir que por cualquier cosa, pues va mucho más allá, pienso que va mucho más allá de que, como tú decías,
mal carácter o porque ya está anciana. Y la moral cristiana siempre busca el bien de la persona y el bien también para los demás en una sociedad en cuanto que busca también su vida, su salvación. No sé si por ahí también habría, aunque esto no lo dice ahí el texto, pero sí podría colaborar en algo en ello. Gracias, Jerónimo. Gracias. Sí, Felipe. Hola, doctor, buenas noches. Buenas Eh, noches. hay una película Sí, judía, no sé si la haya visto, se llama Get, el divorcio de Vivian Amsalen. Eh, en esta la protagonista es la que hace la petición del divorcio, pero dentro de la cultura judaica y sobre todo allá en Israel, quien tiene que otorgar el divorcio es el marido, no la mujer. Entonces la película es interesante porque pues lo que se narra, pues son todos los momentos en los que esta protagonista va a una sinagoga porque no hay un procedimiento como aquí en México civil para realizar la separación, sino que tiene que ser a partir de un trámite eclesiástico. Y entonces va constantemente la mujer a la sinagoga. Y entonces es un martirio para ella porque la mayor parte de las escenas de la película son cuando ella está en una sala de espera, esperando, valga la redundancia, que el marido llegue y le dé el acta de divorcio. Pero dentro de toda la trama solamente hay dos escenas. En la primera de ellas es cuando llega, como la tercera o cuarta vez, el marido a la sinagoga y están tres rabinos, y entonces en una mesa, y frente a ellos, de un lado en una mesa llega el marido y en la otra mesa la mujer. Y los rabinos le explican al marido la situación por la que está atravesando la mujer, y al término de la explicación, el marido se para, no dice nada y se va. En la segunda escena, vuelve ya prácticamente al final de la película, vuelve otra vez a presentarse el marido y nuevamente los rabinos vuelven a darle una explicación así de que la mujer pues no está a gusto en su casa, etc, etc, etc. Y el marido se para y lo único que dice es no y se vuelve a retirar. Este, pero bueno, esa es una cuestión que tiene que ver sobre todo por ahorita de lo que estaban platicando y de lo que externaba el padre Jerónimo sobre diversas alternativas que hay. Sobre todo me surge esta duda a partir de la lectura que realicé del ensayo que nos compartió de la relación entre Sara con Tobías. Se supone que Sara ya es una mujer ya mayor, porque pues ha tenido 7 maridos anteriores, ¿no? Y Tobías pues es un chavo todavía. Entonces, pensaba yo, y ahorita en lo que narraba usted de la discrepancia entre estas dos escuelas, las de Gilel y Mike. la Shamaíta, y lo que se narra en el Deuteronomio, en el primer capítulo, en el primer versículo, de que el marido le puede otorgar el divorcio por algo que le desagrade de la mujer y que le tenga aversión a raíz de esto. Y entonces pensaba yo, en este caso concreto, en lo que usted explicaba en el ensayo, de que el matrimonio es perfecto y no es algo que se rija por el deseo sexual, sino que de alguna forma está acompañada de la procreación. Y entonces pensaba yo, si por alguna circunstancia esta relación se da eh, por esta naturaleza, sobre todo pensando en otro de los versículos donde un hombre se casa con la hermana con la esposa de su hermano, este,
bueno, pensaba yo lo mismo, es decir, si por alguna circunstancia le, le desagrada el hecho de que sea una mujer mayor, por ejemplo, y que por eso le tenga aversión, en ese sentido, estaríamos pensando también en otra alternativa como posibilidad de divorcio. No sé, es lo que me quedé pensando. Gracias. Al contrario, Felipe, gracias por comentar ese artículo. Te agradezco que lo hayas leído. Eh, la situación de la mujer en el libro de Tobit. Eh, es muy diferente la situación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, de la mujer. En el Antiguo Testamento la mujer estaba muy sometida. Yo lo comenté cuando leímos el artículo sobre el divorcio. Es el varón el que puede divorciar a la mujer. Y en todo el Antiguo Testamento no tenemos ningún caso de una mujer que divorcie al marido. Sí tenemos noticia de algunas judías que en tiempo de Jesús divorciaron a su marido, o sea que digamos, la legislación entre los mismos judíos fue cambiando, ¿verdad? Más bien parece una lucha de Jesús en el Evangelio de Marcos, ¿verdad? La hace ser adúltera, etcétera, ¿no? O sea, y si la mujer despide a su marido, pues esa es una circunstancia que no se daba en el judaísmo del Antiguo Testamento. Entonces Jesús más bien parece defender los derechos también de la mujer, o sea, los pone en igualdad de condiciones, pero no están, en el Antiguo Testamento hombre y mujer no están en igualdad de condiciones. Yo no sé cómo sea la cultura de los judíos en la actualidad. Bueno, yo sé que son hay mucho tipo de judaísmo, ¿no? Pero los judíos ortodoxos, los que siguen cumpliendo con la ley, tienen muchas cosas del Antiguo Testamento de la ley, pero no sé exactamente cómo está el asunto de el matrimonio y el divorcio. No lo sé si una mujer, me refiero a los ortodoxos, una mujer judía puede divorciar a su marido. Creo que sí, pero no estoy seguro, ¿no? De todas maneras, ya ven por qué yo no, no, no me salgo de la Biblia, porque si no me ahogo. Eh, Porque aquí, desde luego, que sería muy importante saber cómo es el judaísmo, el judaísmo ortodoxo en la actualidad. Y también el matrimonio, la situación. Yo no sé qué porcentaje de matrimonios ustedes conozcan o calculen de personas que están en un segundo o tercer matrimonio, católicos, pero yo creo que es mucho más del 50%. Y si la iglesia católica, me refiero, hace un lado, desdeña, les hace el feo a estos segundos o terceros matrimonios, no, tal vez por eso las iglesias están vacías, porque a nadie le gusta sentirse ciudadano de segunda en su casa. Y yo creo que el problema no es de los ciudadanos que sean de segunda, el problema es de la teología de la iglesia. Porque hay posibilidades. Bueno, los ortodoxos, por eso lo dije, sí tienen un segundo e incluso un tercer matrimonio como sacramento. Los católicos han endurecido mucho la posición y yo creo que les ha faltado tomar clases con el doctor Quesada sobre Mateo 19:9. Lo digo de manera graciosa, no pretenciosa, ¿no? Pero era muy diferente la situación de los judíos en aquella época. Y para mí, ya lo dije en alguna conferencia, lo más novedoso del anuncio de Jesús, de su predicación, no fue la resurrección. La resurrección ya venía de antes. Los judíos ya creían, muchos de ellos, en la resurrección 150 años antes. No es que haya resucitado un muerto o que haya hecho muchos milagros. Probablemente Eliseo o Elías hicieron más milagros, más portentosos que Jesús. No es la novedad de Jesús los milagros, tampoco que Dios nos ama. En el Antiguo Testamento hay textos bellísimos que hablan del amor de Dios. No estoy hablando de lo más importante, estoy hablando de lo más novedoso.
lo más novedoso de Jesús es la igualdad varón-mujer, el amor, el cariño, la horizontalidad con la que trató a las mujeres. Eso es algo que no se daba en todo el Antiguo Testamento. Y después del Antiguo Testamento, ni Pablo, ni Pedro, ni los que vinieron después, no le siguieron el paso a Jesús en cuanto a igualdad varón-mujer. Ni Pablo, ni Pedro, no. Y podemos hacer exégesis de muchos textos de Pedro y Pablo y de otros que no se comparan con lo que Jesús puso en práctica respecto de la igualdad varón-mujer. Pero este es un tema diferente, aunque es colateral, porque estoy diciendo que en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento la situación de la mujer era mucho más eh, precaria, de mucho más sometimiento al varón que en la sociedad contemporánea o que en siglos posteriores. Y mira que todavía estamos llenos de feminicidios, ¿no? Bueno, la próxima semana vamos a hablar sobre quién es Mateo, si Mateo es Mateo, o sea, si el autor del Evangelio es el apóstol Mateo. Y ya les respondo que no, pero bueno, pues, vamos a tener que meternos a quién dice que sí y qué posibilidades hay de que sí y de que no, y algunos otros detalles del Evangelio. Eso vamos a ver la próxima semana. Yo creo, con todo cariño le digo y con todo respeto, que en esta conferencia queda perfectamente claro que no pretendo jalar agua para mi molino, ni a una iglesia, ni a una contraiglesia, ni imponer siquiera un punto de vista. Yo les dije, yo interpreto el texto así, Jesús dijo, yo lo interpreto asá, ahí está el texto. Y es más, ahí está el librito donde trabajo, esos textos los tienen por escrito, y, y cada quien, lo importante no es que pensemos igual. Estamos aquí para compartir el banquete de la sabiduría. Que pasen muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana.